Y ustedes observan en la hojita que estamos en la tercera parte de esta serie que le hemos titulado Gospel Center Family. Esa es la familia que está centrada en el Evangelio o en la persona de Jesús. Y hablando de familias, déjenme decirles que nosotros como familia ya estamos por cumplir 19 años de matrimonio este próximo mes. Y en parte de las bendiciones que hemos recibido ha sido la llegada de 3 hijos. Y este jueves pasado, hace algunos días, tuvimos la bendición de ver a nuestra hija mayor graduar. Ya termina su preparatoria y mi deseo es de que obviamente continúe. Pero el reto que yo veo cuando pienso en la experiencia del jueves, estar ahí con un montón de gente, muchos papás, muchos abuelos, tíos, celebrando la graduación de nuestros hijos. Eran arribita de los 400 chamacos graduando de high school y moviéndose hacia diferentes áreas. Es que no pude dejar de pensar en las diferencias generacionales, en las diferencias de idiosincrasias, en las diferencias de edades, e inclusive viviendo aquí en el sur de Texas, las diferencias de idioma, obviamente. Es algo que es indudable todo ello. Entonces, muchas de las veces cuando vemos diferencias, percepciones de cómo la gente se ve, cómo la gente habla, cómo la gente piensa, esas diferencias potencialmente pueden ser o crear cierto tipo de separación, cierto tipo de confusión y a veces hasta división entre las personas. Pensar en la generación más joven, pensar en la generación de adultos mayores, pensar en la generación de los que estamos en la edad media, puede ser retador a veces, puede ser retador. Sí, el capítulo 6 de Deuteronomio es un capítulo que es interesante porque si ustedes conocen un poquito de la cronología del Antiguo Testamento, hemos hablado desde el principio de la serie que el capítulo 6 es Moisés hablando al pueblo de Israel, lo cual es una generación completamente joven, completamente nueva. ¿Qué implica ello? Que en el libro de Éxodo, este es el 5º libro, Deuteronomio, donde estamos, pero el segundo libro que fue Éxodo, inicia la palabra Éxodo, salida de Egipto hacia la tierra prometida, y Moisés, básicamente el mismo que está hablando ahorita, es el que sacó a los papás de toda esa generación, con la que está hablando ahora. Entonces, si ustedes observan, y así iniciamos la serie, Génesis capítulo 12, que es el primer libro de la Biblia, es el encuentro entre Dios y Abraham, y donde estamos ahorita es la culminación o es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer, que es darle una nación, que es darle una tierra y eventualmente a través de la nación, a través de lo que llamamos bienes y raíces, ese llamado tierra prometida, es que eventualmente vendría la simiente, vendría un Salvador, su nombre es Cristo. Entonces, de las 3 cosas que involucra el encuentro de Dios con Abraham, dos de ellas están por cumplirse. La formación de la nación, que entre paréntesis, la formación de la nación se lleva a cabo en el proceso de 40 años y en el establecimiento de la tierra prometida. Y Moisés, cuando sacó a esta gente, que eran aproximadamente, se cree, que son 2.7, 2.5 millones de personas, los saca de Egipto. Él sacó un montón de esclavos, él sacó un montón de gente sin estructuras, sin sistemas, y en el proceso de 40 años Moisés ayuda a formar sistemas de familia, de educación, política, monetarios, de relaciones y eventualmente religiosos. De tal manera que en el capítulo 20 de Éxodo, Moisés introduce los 10 mandamientos. Entonces, Éxodo, 40 años atrás, 40 años al presente, que es donde estamos ahorita, en el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés presenta los 10 mandamientos otra vez. La razón, una vez más, la razón es porque esa es una generación completamente nueva. E inclusive, no solamente son jóvenes, pero son jóvenes que nacieron ¿dónde? ¿Dónde nació esta generación? En el desierto. En otras palabras, esta generación es una generación que todo lo que por 400 años había pasado en Egipto, ellos ahora lo han nada más escuchado. Están viendo las fotos en Facebook o en Instagram, pero ellos nunca estuvieron en Egipto. ¿Me explico? Entonces, ¿saben que en sus raíces está el politeísmo, la adoración de múltiples dioses? Pero hasta cierta manera todo lo que conocen es el desierto. Inclusive, una cosa que yo dije en el primer culto, que lo voy a decir aquí también, es que Moisés, al estar hablando al pueblo de Israel, que es una generación joven, ¿sí? A Moisés le tocó hacer mucho de lo que yo voy a hacer en el siguiente culto. En el siguiente culto tengo el privilegio una vez más de hacer una dedicación de bebé.
Vamos a dedicar un bebé en el siguiente culto. Entonces, Moisés está hablando a la generación que Moisés les entregó muchos de estos, porque fueron bebés nacidos en el desierto, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, pensando en la diversidad de generaciones y pensando en lo que vivimos el jueves con nuestra hija y nuestros hijos y esta generación de la cual se les conoce, así es como se les conoce como los millennials. El autor Tim Elmore, que es el que voy a usar su información para mencionar un poquito de esto, él escribió un libro que se llama Generación, en español sería II o IY, pero es IY, que tiene que ver con los millennials, así se les llama, esa generación joven. Y esos millennials, nada más para que sepan, es la generación que fue formada, que fue criada en el 1990, ¿sí?, al presente, del 90 para acá. Todos los que nacieron del 90 para acá, que son nuestros hijos y nuestros nietos, probablemente, esos son los millennials. ¿Qué características tiene esta generación joven? Tiene la característica de que son 80 millones en Estados Unidos y que ellos forman la generación más grande que ha vivido en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido una generación tan grande. Esta es la más grande que hay en cantidad numérica, 80 millones. Lo interesante es que estos 80 millones, por las edades que tienen, son los que están entrando a lo que se le llama el mercado de trabajo. Están entrando a trabajar. Entonces, son aquellos que están entrando a dirigir la política de nuestro país, son aquellos que están entrando a dirigir nuestras escuelas, son aquellos que están entrando a las fábricas, son aquellos que están entrando al mundo en el que vivimos. Ellos se les caracteriza, basado en lo que dice Tim Elmore en ese libro, que se lo recomiendo para que lo puedan leer, que uno de cada ocho de ellos va a traer a su papá o a su mamá a la entrevista de trabajo. Pónganse a pensar por un momento lo que acabo de decir. Van a traer a la entrevista de trabajo a su papá o a su mamá. Esa es la generación que durante la entrevista de trabajo van a estar texteando. Estos ingratos son los que se toman un selfie mientras están en la entrevista de trabajo. ¿Sí me explico? Es una manera de pensar completamente diferente a la que la mayoría de nosotros venimos o fuimos formados o criados. En otras palabras, esa es la generación en la cual, estamos hablando de la generación joven, que otra vez pensando en Moisés, hablando de una generación joven, sí, es una generación en la cual, tristemente, y por eso sus hojitas habla del ojo del huracán, perfect storm, es la generación en la cual como padres batallamos o como abuelos batallamos o hemos batallado para el balance en el sobreproteger o el sobreproveer, proveer en abundancia, o el balance con la negligencia. Y menciono esto porque, pónganse por un momento, esta generación, y yo sé que va a sonar un poquito negativo, pero no quiero ser negativo en esto. Esta generación es la generación que, por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, piensan que lo merecen todo. ¿Por qué menciono esto? Déjenme poner esto, porque otra vez no quiero ser negativo en ese aspecto, pero esta es la generación que literalmente, porque vivimos en un mundo en el cual todo es rápido e instantáneo, ellos perciben, si la internet es lenta, lo ven como algo negativo. Yo como a mis 43 años, yo digo, aún cuando está lenta es una bendición la internet, porque yo nunca la tuve. Yo no crecí con esas cosas, ¿me explico? No, o sea, la bendición que es, inclusive esta generación que ha sido sobreprotegida, los hemos sobreprotegido tanto que literalmente, escuchen esto, literalmente para esta generación el tomar riesgos es negativo. Ellos quieren todo lo seguro. Todo lo seguro. Y ustedes y yo sabemos que una de las razones por qué esta nación es la nación la más grande y poderosa del mundo es porque esta nación fue fundada en un montón de riesgos, ¿no es cierto? Requiere un montón de riesgos para salir adelante. En fin, esto que estoy mencionando es lo que se le llama el ojo del huracán y es lo que quiero que piensen en sus hojitas. Esa cuestión de abandono con abundancia. ¿Cómo balanceamos esto? ¿Cómo le hacemos para proveer sin que ellos, hablando de esa generación joven, perciban que somos negligentes? Porque ellos obviamente, ¿cuánto es suficiente de lo que necesitan nuestros hijos? Y traduzcan todo lo que estoy diciendo en el contexto, una vez más, del Evangelio. Porque Moisés está en el capítulo número 6 de Deuteronomio. Les acaba de dar en el capítulo 5 los 10 mandamientos a esta generación.
Y está literalmente a unos cuantos capítulos para entrar con el siguiente libro de la Biblia, que es el libro de Josué. Y Josué es quien nos va a llevar. Pero esta generación, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder tomar todo lo que son, y son 80 millones de ellos? ¿Sí? 80 millones. 80 millones que literalmente, y aquí es donde quiero que piensen, literalmente esos 80 millones se han convertido en un campo misionero. ¿Están de acuerdo con eso? Ellos son un campo misionero. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestros hijos y nuestros nietos, ese campo misionero, estoy hablando de los que nacieron del 90 para acá, ¿sí? Ese campo misionero, y pienso en mi hija saliendo de la high school, están entrando a un campo misionero. Son un campo misionero y están entrando a un campo misionero. Entonces la pregunta es, así como Moisés en el capítulo 6, versículo 3 y 4 y 5, que es donde estamos ahorita, es cómo le hizo Moisés para evangelizar o para conectar o para discipular o para ayudar a esta gente a que abrazaran los principios que sus padres fueron educados, y para poder abrazar en este caso los 10 mandamientos. Bueno, ahí es donde quiero que abran sus Biblias, capítulo número 6, iniciando en el versículo número 4. Capítulo 6, versículo 4. Aquí es donde empieza Moisés a hablar a esta generación joven. Escucha, 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 Israel. Escucha, Israel. Y piensen por un momento, les está diciendo Israel aun cuando no tienen la tierra todavía. En otras palabras, la identidad de este montononal de gente no depende de bienes y raíces. ¿Sí me explico? Depende de lo que Dios los ha llamado a hacer. Esto lo expliqué desde un principio, y dijimos desde un principio que Dios escoge a Abraham para escoger una nación o una familia, una nación, y escoger el mundo. Entonces Dios hace todo ese trabajo de redención antes de que se aparezcan los 10 mandamientos, antes de que ellos tengan una tierra. Lo que quiero decir es esto, es que lo que define a esta gente no es un pedazo de tierra, es parte de lo que los define, pero lo que define a esta gente es que Dios los ha escogido. Entonces, muchas de las veces en nuestra generación que tenemos hoy en día, la identidad de lo que somos muchas veces depende de quién nos casamos, o si no nos casamos, o el trabajo que tenemos, o quién fue mi papá, o quién fue mi abuelo. ¿Sí me explico? Hay un montón de cosas que eventualmente nos definen. Y yo lo que estoy viendo aquí de la palabra de Dios, Moisés diciendo, es que Moisés les está diciendo por su nombre, les está diciendo por su identidad, basado en lo que Dios dijo, no lo que tú has experimentado, lo que Dios dijo que tú eres, y tú eres mi pueblo, tú eres Israel, tú eres mi nación. Y terminan diciendo esto, y aquí está la razón por qué se llaman Israel. No porque son mejor, y eso ya lo expliqué, no porque tienen las cualidades o son muy espirituales. ¿Cuál es la razón? Está basado en el Señor. Está basado en que este Señor es nuestro Dios. Está diciendo, Moisés está hablando a toda esa gente y está diciendo, el que estoy hablándoles, del que estoy mencionando, es nuestro Dios. No es nada más un Dios, no es nada más el Dios, no es nada más un Dios entre muchos, es nuestro Dios. Y este que es nuestro Dios, y aquí está la evidencia cuando el Dios de la Biblia se convierte nuestro Dios. La evidencia cuando el Dios de la Biblia inicia una relación con nosotros. Escuchen esto, no pierdan esto. La evidencia es el concepto de exclusividad. ¿Por qué? Porque dice Moisés, el Señor nuestro Dios, ¿qué cosa? Uno es, o el único es. ¿Sí ven lo que está pasando? Entonces, menciono todo esto porque otra vez, este montón de gente viene de un contexto que sus padres, todo lo que conocían sus padres por 400 años fue politeísmo, fue la adoración de múltiples dioses, de múltiples perspectivas, ¿sí? De tal manera que cuando Moisés llega en el libro de Éxodo y se aparece y decir, tenemos que salir, la introducción no es solamente de que vamos a salir, la introducción es a qué salimos, y salimos, o quién nos está sacando, y es un solo Dios, el Dios de la Biblia. Entonces el concepto de exclusividad es un concepto completamente revolucionario en este tiempo en la historia. ¿Será posible que nuestra generación hoy en día, tanto padres como hijos como abuelos, somos una generación que no estamos en contra de que haya Dios? No estamos en contra de que sea nuestro Dios, pero tal vez el problema, que ese es lo más arriesgado, es que lo vemos como uno entre muchas opciones.
Inclusive cuando Moisés habla al pueblo de Israel, si ustedes leen, y les recomiendo que lo lean, los versículos 27, 28, perdón, no versículos, capítulos 27, 28, 29 y 30 de Deuteronomio, son las bienaventuranzas y las maldiciones que vienen sobre todos. Escuchen esto, todos, tanto Israel como las naciones que empiecen a practicar la idolatría. En otras palabras, está diciendo Moisés, van a entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero esta tierra que fluye leche y miel no está desolada, está habitada. ¿Y quién la ha habitado? Múltiples naciones con múltiples prácticas religiosas. Y Dios les dice claramente, no se casen con ellos, no por la cuestión de étnica, pero es por la cuestión ¿qué? De fe, de creencias. Entonces, Dios desde un principio pide exclusividad. Entonces, ahí en sus hojitas, lo que quiero que piensen por un momento en la cuestión de la exclusividad es que está hablando de que esta frase, el Señor, nuestro Dios, único es uno, es el fundamento de la fe de esta nación. Sigue siendo hasta el día de hoy. Ellos lo recitan 2 veces al día hasta el día de hoy. Este versículo 4. Pero esta base sólida, inmovible, por favor escuchen esto, en la Biblia es traducida o expresada en fe, es expresada en fidelidad. En otras palabras, esta generación eventualmente van a olvidar su fe, no porque se les borró lo que aprendieron. ¿Saben por qué? Porque dejaron de ser fieles. ¿Cómo dejaron de ser fieles? Olvidándose de la exclusividad. No necesitamos a una generación mejor, necesitamos una generación que sea fiel. ¿En qué sentido fiel? En exclusividad, de que no veamos a Dios como una opción entre muchas, de tal manera que cuando la Biblia describe esta cuestión de escucha, versículo 4, escucha, en la mente hebrea, en la mente de los judíos, la palabra escuchar o el verbo escuchar tiene que ver con acción. Por eso dice ahí, escucha con qué, no con tus oídos, escucha con tus, porque traduce como obediencia. Sí, el problema con nuestra generación, y es uno de los retos que tenemos, y otra vez eso está sonando negativo en contra de los millennials, de esta generación joven, pero el problema con la generación que vivimos es que la generación que vivimos está sobreabundante, sobrenutrida en información. Le falta experiencia de la vida. ¿No? ¿Sí? ¿No? Y nomás así, experiencia de la vida en ese sentido. Mantener un trabajo, un solo trabajo. No estoy en contra de cambiar de trabajos, pero ¿recuerdan aquellos años cuando la gente empezaba en un trabajo y se pensionaba del mismo trabajo? Y no es que esa generación sea mejor, todo lo que estoy diciendo es estabilidad, inclusive, para ser justos en la conversación, estoy hablando de los pastores. El pastor promedio en Estados Unidos va a durar 2 años y 7 meses en una iglesia. Eso es lo que tenemos hoy en día. Y muchas veces he hablado de esto y lo he mencionado a veces, lo voy a mencionar una vez más. En el caso de mi suegro, a sus 52, 54 años de ministerio, 2 iglesias pastoreó. Eso es un idioma foráneo hoy en día, ¿no es cierto? Es una manera diferente de ver la vida. No que uno sea mejor que otro. Todo lo que estoy diciendo simplemente es eso. Es que es la cuestión de obediencia. Y fíjense, como iglesia hemos sido bendecidos en ese sentido, porque espero que pongamos atención a esto. Pero hemos tenido varios domingos lo hemos hecho, y aquí han estado, y hoy no va a hacer diferencia, en que hemos visto a varios de nuestros miembros, a varios de nuestras familias, varios de nuestros jóvenes, literalmente obedecer y poner en práctica, que han escuchado la voz de Dios con sus pies. El miércoles, Dios mediante, nada, para que sepan, este miércoles regresa de la India Saúl, porque se pasó un mes obedeciendo lo que el Señor le llamó a hacer. Esta mañana quiero que tomemos un paréntesis rápidamente, que tiene la misma importancia, porque mi hermano David, pásale por favor, David está por salir mañana, Dios mediante, para su experiencia de verano. Ustedes saben que David, tanto como Willy, como varios de los muchachos, ahorita están en diferentes países. Las muchachas están en, pásale acá hermano, están en Mozambique. Ustedes, si tienen los medios sociales, pueden seguir lo que están haciendo las muchachas. Entonces, tenemos una generación que está dispuesta a hacerlo, ¿sí me explico? En la cual están escuchando con sus pies.
Y yo no sé cuál es en este caso lo que el Señor te está llamando a hacer a ti, pero una cosa que tenemos que celebrar es que esta generación está escuchando con sus pies el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Quiero que oremos por él, quiero que oremos por su verano, porque dentro de unos mes y medio, por ahí más o menos, tienen que regresar a continuar su programa de estudio y seguir sirviendo en nuestra iglesia. Y quiero que oremos por David, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la bendición que nos das de poder estar como iglesia, celebrando que tú eres el Dios que no solamente nos has creado, pero dentro de ese proceso de creación, ahora te relacionas con nosotros, y esa relación obviamente es la que nos da el acceso a poder simplemente consagrar este momento delante de ti. Gracias, Padre, por la vida de David. Gracias, Padre, por lo que ha representado en el ministerio de esta iglesia y en tu reino especialmente. Gracias por la llegada, Señor, de él a nosotros, porque sabemos que tú eres quien lo ha traído, pero con la misma certidumbre que sabemos que lo has traído, queremos, Padre, que tú lo lleves en estas próximas semanas a experimentar, a conocer, y a que tú, Señor, seas el proveedor de todo lo que él necesita para la continuidad de sus estudios y de preparación para tu reino. Bendícele, Padre, protégele, tu sangre preciosa en todo lo que él emprenda. Y gracias, Padre, porque vemos a esta generación escuchar con sus pies y están dispuestos a ir a donde tú les lleves. En el nombre de Jesús celebramos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, gracias. Versículo número 5, ahí en sus Biblias. Si somos la generación, o vamos a ser la generación que vamos a llevar la fe traducida en fidelidad con el propósito de exclusividad para que escuchemos con los pies, vean lo que está sucediendo. Esta fe traducida en fidelidad, expresada en exclusividad para escuchar con los pies, que es obediencia. Esto es lo que produce la obediencia. La obediencia produce la primer palabra del versículo 5. ¿Cuál es la primera? Es un verbo. ¿Qué palabra es? Amar. Amar. Ahora, el problema con nuestra generación es que si yo dijera, el problema de nuestra generación no es tanto de que nuestra generación odia a Dios. No es odio lo que la gente, en su gran mayoría, hay algunos que sienten odio, que están enojados. Yo, en mi opinión personal, yo creo que toda persona que se declara ateo no es que no crea en Dios, es que está enojado con Dios. Algo pasó en su vida que lo hace estar enojado con Dios. Vamos caso por caso, pero el punto es este. ¿Saben cuál es el problema de nuestra generación? O el reto de nuestra generación. Ya no es tanto de que la gente odie a Dios. Lo opuesto al amor, a la luz de la Biblia, yo no creo que es el odio, es la apatía, la indiferencia. ¿Sí? Porque otra vez, piensen en el versículo que acabamos de leer, el versículo 4. En el versículo 4, si fe no está conectada con fidelidad, fe simplemente es un concepto o una doctrina, pero no es una acción, no es una ética, no es una norma de acción, un estilo de vida. Y si no es un estilo de vida, eventualmente el estilo de vida se convierte en lo más importante, de tal manera que en lugar de adorar al dador de la vida, adoramos la vida que tenemos. De tal manera que la vida va a ser retada y termina no siendo una vida de exclusividad a Dios. De tal manera que empezamos a oír con los oídos y empezamos a simplemente no mover los pies. Si vamos a ser la generación que nos movemos de apatía a amor a Dios, tenemos que hacerlo como Él lo indica, como lo indica Moisés. Amar a Dios ¿con qué? Con todo el corazón, amar a Dios con toda tu alma y amar a Dios con todas tus fuerzas, ¿ok? Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Lo opuesto a amar no es odio, es apatía e indiferencia. Si ustedes están casados, han estado casados, tienen hijos o tienen nietos, ustedes saben lo doloroso que es estar biológicamente conectado a alguien. Es un hijo, un tío, un primo. Y no es tanto que nos odien, pero son apáticos a nosotros. Tener hijos apáticos, tener un matrimonio que va en decadencia por la apatía, sí, es bien difícil, ¿no es cierto? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el antídoto a empezar a hacer cosas que empieza a mezclarnos con otras culturas, otros dioses, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Inclusive, una vez más, hablando de ir, ¿sí? Dios mediante, el 8, que estamos a 5 hoy, entonces el miércoles es 8, sí, miércoles 8, del miércoles dentro de un mes, de este miércoles a un mes, salimos como 24 o 25 de aquí de la iglesia para Alemania para hacer nuestro campamento de béisbol. Y una cosa que yo les digo e insisto al grupo que vamos para allá, por las diferentes razones, es una inversión muy grande en tiempo, en dinero, en todo ese rollo, pero aquí está el punto. Yo les digo a esa gente,
especialmente porque dentro de los que vamos, yo soy de los más grandes de edad. Llevamos mucha gente joven, pero ese es el punto. No todos somos buenos para jugar el béisbol, no todos conocemos el béisbol en su plenitud, inclusive no todos somos buenos o probablemente tenemos muchas deficiencias en comunicar el evangelio, pero esto es lo que yo les insisto a los muchachos que hagan. Les digo, necesitan acercarse o aproximarse o experimentar esta semana de béisbol en Alemania, porque esto que estoy por decir trasciende culturas, trasciende idiomas, de la manera en que ustedes me ven cada domingo predicar la palabra de Dios. Y no que yo sea el ejemplo a seguir, pero es la manera más simple para mí de ilustrar. Como pastor y como comunicador, no es mi responsabilidad de que ustedes crean lo que estoy diciendo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? Yo no tengo control de que ustedes digan, oh sí, Cristo, oh sí, lo que dice la Biblia. Ustedes saben lo que hacen con lo que están escuchando. Pero mi responsabilidad es de que ustedes crean que yo creo lo que estoy diciendo. ¿Sí ven la diferencia? No soy responsable de que ustedes crean lo que estoy diciendo. Soy responsable de que aun si ustedes rechazan todo lo que estoy diciendo, ustedes salgan de este lugar diciendo, Él cree lo que está diciendo. Entonces lo mismo se aplica en la cuestión del béisbol. En la cuestión de béisbol no somos responsables de cierta manera de que los chamacos aprendan el deporte o que los chamacos reciban el mensaje del evangelio. No somos responsables porque no podemos manipular eso, no podemos controlar la necesidad o el corazón del hombre, pero lo que sí tiene que suceder la semana que estemos allá es que en el momento en que estemos en el aeropuerto de regreso para casa, el común denominador de toda la gente que experimentó el campamento de béisbol es que todos digan, esos muchachos que ya se van, ellos creen lo que acaban de hacer. Creen lo que acaban de hacer. ¿Qué significa ello? Que requiere pasión, requiere entrega. ¿Sí me explico? Porque la apatía es exactamente lo opuesto a amar a Dios. Entonces, cuando hablo de pasión, y otra vez pensando en el béisbol, porque lo que sucede, no sé si ustedes lo han visto esto, pero lo que sucede típicamente cuando la gente empieza a competir, aún entre cristianos, las cosas cambian. ¿Sí saben eso? Hay gente, la gente sufre una metamorfosis cuando la gente empieza a competir, cuando hay competencia, aun si es en el nombre de ministerio de Dios. De tal manera que el año pasado fue la primera experiencia de mi hija y yo recuerdo que ella era uno de los coaches, ese es del año pasado. No estoy seguro a quién le estaba gritando, no estoy seguro si estaba enojada o estaba contenta. Yo digo que estaba gritándole a uno de los umpires, a uno de los referees, eso. Pero esta niña tiene una pasión por lo que hace. Y obviamente, cuando trata de competencia, nadie quiere perder, ¿verdad? Yo nunca he visto cachuchas que digan, segundo lugar, tercer lugar. No, nada más en cachuchas del primer lugar, ¿no es cierto? Super Bowl y el campeón. Entonces, en la cuestión de, déjenme regresar a esto, en la cuestión de amar a Dios, cuando hablamos de amar a Dios con corazón, cuando hablamos de amar a Dios con alma, cuando trata de nuestros hijos, de nuestros nietos, no somos responsables de que ellos reciban el mensaje del evangelio o que lo crean. Somos responsables de que aun cuando nosotros ya no estemos en este mundo, aun cuando nosotros hayamos pasado de este mundo a la presencia de Dios, seamos recordados como la generación que amamos a Dios con la pasión que requiere para amarle con todo su corazón y con toda su alma. Sí, por eso esa es la razón que quiero que en sus hojitas escriban lo siguiente: de que necesitamos movernos de obediencia a totalidad, de obedecer a Dios, ¿sí?, de fidelidad a totalidad, de que la fidelidad no sea una fidelidad simplemente circunstancial, no sea una fidelidad simplemente temporal, no sea una fidelidad, e inclusive ustedes me escucharon hablar de esto ya por mucho tiempo, pero el libro de Hebreos afirma lo siguiente, que la única manera de saber, eso es lo que dice Hebreos, de que la persona realmente sea salva es cómo termina la persona la jornada. ¿Sí? Y menciono esto porque lo que hemos cometido, el error que hemos cometido es que hemos pensado que aceptar a Cristo es la meta. Esa nunca ha sido la meta, es el principio de la meta. Recibir a Cristo en el corazón no es la razón para que Jesús haya dado su vida. Cristo dio su vida para que por medio de la redención de nuestros pecados nosotros imitemos la manera en que Él vivió en la tierra. Y si ustedes esta mañana
quieren llevarse algo de la persona de Cristo, aun si rechazan su salvación, es que lo que no podemos negar es la pasión con la que Cristo se mantuvo fiel al Padre. Y esa fidelidad es la que tenemos que imitar. Por lo tanto, es una pasión por la persona. ¿Qué persona? La persona, sí, ustedes, yo, tenemos que entregarnos con pasión. Yo me pregunto esta mañana si todavía algunos de ustedes, algunos de nosotros, estamos haciendo excusas de que amamos a Dios simplemente de labios hacia afuera, como dice Isaías, hablando del pueblo de Israel. Si somos la generación que a lo mejor decimos, es que yo no nací en iglesia, yo nací como ellos, yo nací en el desierto, yo nací en una tierra donde no había identidad a lo mejor, y empezamos a hacer nuestro propio raciocinio de por qué no nos comprometemos a Dios como Él quiere que lo hagamos. ¿Qué si es esta la mañana que a lo mejor por primera vez entendemos el mensaje de salvación? Por favor, escúchenme. Entendemos el mensaje de salvación de que es un mandato. Si realmente estamos serios, tenemos la seriedad de alcanzar 80 millones de personas que son nuestros hijos, los millennials, y comunicarles el evangelio de Jesucristo, tiene que ser con una vida consagrada y entregada al Señor, donde escuchemos con nuestros pies y donde esta fidelidad sea expresada en una pasión, en una entrega, de que no solamente aprendamos a ser fieles, pero esa fidelidad involucra el todo de nosotros, no nada más parte de nosotros, no nada más días de la semana, no nada más momentos, no nada más sentimientos, pero el todo de nosotros, de tal manera que aquí están las buenas nuevas de salvación. Quiero que escuchen, por favor, aquí es donde quiero que pongan atención. Sí. Lo que yo no quiero que digan ustedes o salgan de este lugar pensando, diciendo, véanme por favor, es de que ustedes digan, he entendido, ya me cayó el 20, estoy batallando con mi hija, con mi nieto, con mi papá, con mi tío, y necesito hacer esto para que el Señor me ayude. Por favor, escuchen esto. No estoy hablando de que tú te comprometas a amar, no estoy hablando de que tú te comprometas a ser fiel, de que experimentes exclusividad. Estoy hablando de que esta mañana, a lo mejor por primera vez en tu caminar como hombre o como mujer, te des cuenta que todo lo que he descrito, no es para que tú agarres las cosas de Dios en serio. Es para que lleguemos a la conclusión de lo siguiente: de que la tarea que les acabo de dar está representada en la pantalla. De que tú y yo no tenemos la habilidad de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. De que tú y yo no tenemos la habilidad de amar a Dios con toda nuestra alma. De que tú y yo no tenemos la habilidad de Dios de amarlo con todo nuestro ser. Nosotros solamente a través del Espíritu Santo podemos creer y depositar nuestra confianza en aquel que amó al Padre con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No salgamos de este lugar pensando que una oración mágicamente te va a dar la habilidad de levantar esas pesas. ¿Sí me explico? Escuchen lo que estoy diciendo, porque yo tengo la impresión que espiritualmente, moralmente, emocionalmente, muchos de los que estamos aquí, y sobre todo los que crecimos en la iglesia, estamos herniados. Hemos tratado de hacer esto por nuestras propias cuentas. Hemos pensado que todo lo que necesito es dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, y ahora que me case todo va a cambiar, ahora que consiga trabajo, ahora que sí, empezamos a hacer todas las cosas que pensamos que yo debo de hacer. No, el mensaje del evangelio es que las pesas las levantó una sola persona hace 2000 años, y su nombre es Cristo Jesús. Y por lo que Él hizo, es que ahora a través de lo que Él hizo, yo puedo declarar, yo puedo simplemente abiertamente decir: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y Él es uno. ¿Cómo lo sé? Porque yo le he amado, porque le he amado por la persona de Cristo, le he amado con todo mi corazón, le he amado con toda mi mente, con todo mi espíritu y especialmente con todas mis fuerzas. Pero no son mis fuerzas, son las fuerzas de Cristo. No es mi corazón, es el corazón de Cristo. Entonces aquí te lo voy a poner de esta manera. Si esta mañana tú estás aquí y a lo mejor esta foto representa tu matrimonio, que quisieras seguir adelante y no sabes ni cómo. Tú sabes en tu mente lo que debes de hacer, pero no sabes cómo hacerlo.
¿Será posible que esta mañana es la mañana en la cual entendemos que el punto de todo esto en amar a Dios es reflejado en cómo amamos a quién? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios y amarás a quién más, a tu prójimo. Sí, toda persona que piensa que puede levantar las pesas por sí mismo es la persona que eventualmente, escuchen esto, eventualmente empieza a tolerar al prójimo, no amarlo, a tolerarlo. Y desde ahorita les digo, el punto de la historia no es amar a Dios y tolerar al prójimo. El punto de la historia es amar a Dios y amar a aquellos que no merecen ser amados. Yo quiero que oremos esta mañana. Yo quiero que sintamos el peso de 80 millones de personas en esta nación que no saben qué hacer con sus vidas porque no conocen el Evangelio. Yo quiero que esta mañana sintamos la responsabilidad de correr y de venir a los pies de Cristo y simplemente decir: Señor, como esposa, como esposo, como padre, como abuelo, como nieto, a lo mejor tengo una situación tan crucial que no sé qué hacer, no sé de qué manera procesarla, y siento el peso y siento que está sofocándome ese peso y no sé qué hacer. Pero podemos poner nuestra confianza en aquel que levantó esas pesas.